Hoy en el Día del Agrimensor estamos visitando a un vecino de la ciudad que aparte de ser agrimensor también es ingeniero. Muy buenas tardes para usted. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy Guillermo González, les agradezco además la deferencia de haber pensado en que yo pudiera representar en este caso a la profesión, por ser el Día de la Agrimensura, hoy 23 de abril. Tengo la oportunidad entonces de saludar a todos los colegas que a nivel nacional, dado que es un día que se festeja a nivel nacional, se conmemora a nivel nacional el Día de la Agrimensura, saludo a todos los colegas vinculados desde la agrimensura, inclusive desde la ingeniería, porque muchos hemos llegado también, o han llegado desde la ingeniería a la agrimensura. Quiero hacer algunas consideraciones al respecto que me parecen de interés en relación al día que se conmemora. El 23 de abril del año 1963, el gobierno de la provincia de La Rioja decreta que la figura del agrimensor va a ser la de un oficial público. Eso es de gran importancia, digamos, en la inserción en la sociedad del agrimensor como tal, y por eso la Federación Argentina de Agrimensores, algunos años después, instituye ese día como lo que hoy se celebra o conmemora, que es el Día Nacional del Agrimensor, por aquel hecho histórico del año 63, le dio carácter nacional. Comento entonces que la agrimensura, o el agrimensor mejor dicho, es aquel que estudia, proyecta, dirige y ejecuta los sistemas de información territorial, y en particular los sistemas de información parcelaria, recopilando para eso, en realidad de distintas vertientes, los datos que son indispensables para el conocimiento pleno de lo que se necesita a nivel del Estado, así como de los particulares, en relación a lo que decíamos hoy, al territorio en sí y a las parcelas en particular, que es la información jurídica, la vertiente física, o sea, del relevamiento de hechos existentes, y finalmente en la materia evaluatoria. Las tres vertientes constituyen toda la información necesaria de la que depende un Estado para planificar lo que ahí conoce como tal. Y en cuanto a la profesión en sí, lo que debo decir, que tiene, me parece a mí, de muy interesante, y es lo que a mí me atrajo, es el carácter pionero y justamente fundacional de la profesión. Es una profesión que nace prácticamente con la patria y las primeras tareas de establecimiento de los límites de la propiedad pública y privada, los límites territoriales de la apenas nacida nación. Fue tarea de los agrimensores, que salieron como tales a la campaña, en aquel momento de manera muy rudimentaria, a justamente establecer lo que era indispensable, por ejemplo, para la creación de centros urbanos, límites nacionales, provinciales, etcétera, apertura luego de calles, bueno, todos los elementos indispensables para el establecimiento de lo que fue después la propiedad pública y la privada. Aún hoy, por supuesto, sigue siendo esa la tarea con medios mucho más sofisticados. Acá en Maipú, en la zona, hay muchos estudiantes, y debe haber a esta altura cientos ya de profesionales recibidos en la ciudad de La Plata, en la universidad pública, la Universidad Nacional de La Plata. El fundador de la universidad, cuando se funda en 1897, la Universidad de La Plata, se le da carácter provincial primero, y en 1905, Joaquín Víctor González, entonces ministro de Instrucción Pública del presidente Quintana, le da carácter nacional a la universidad. ¿Por qué menciono la Universidad de La Plata como tal? Porque Rafael Hernández, que fue su fundador, era agrimensor. Y poco antes de la fundación de la universidad, cuando nace la ciudad de La Plata, en 1882, con Dardo Rocha, una vez fundada La Plata, al año siguiente comienzan de manera masiva las tareas de lo que fue la construcción en forma, vuelvo a reiterar, de forma masiva, de los primeros edificios públicos, gobernación, etcétera, de la ciudad de La Plata. Para eso había decenas de ingenieros, agrimensores, topógrafos, arquitectos y cientos o miles probablemente de obreros de la construcción que trabajaron en ello. Sin embargo, por supuesto, la primera tarea que se necesitó, Pedro Benoit, que fue el autor de la famosa Ciudad de las Diagonales, el urbanista, había viajado para ponerse al frente de parte de Dardo Rocha de las tareas, entonces gobernador de la provincia, de las tareas de la ejecución y la creación de la ciudad de La Plata como tal. Pero
los profesionales trabajaban de manera desperdigada en condiciones, inclusive en aquel momento, que eran bastante precarias. Pensemos en la inclemencia del tiempo en 1883, era todo barro, era todo seguramente el frío del invierno. Entonces trabajaban en casillas de madera de manera desperdigada. ¿Qué pasa? Hablamos de una ciudad entera que había que replantear, establecer, tirar las calles y no cometer errores, porque era nada menos que la fundación. Entonces lo que pensó Benoit fue en concentrar a todos aquellos profesionales en un solo edificio, que fue luego la Dirección de Vialidad 756 y 57 en La Plata, que fue el cuerpo de ingenieros, que se crea también junto con eso, y lo pone a Rafael Hernández, agrimensor, al frente de de la Dirección de Catastro y Geodesia de ese departamento de ingenieros, en ese edificio. Fue el primer edificio que se construyó en la ciudad de La Plata, porque él debía concentrar a todos los profesionales, que eran indispensables la coordinación de esas tareas, para que La Plata fuera una realidad sin errores, como lo es hoy. La bien trazada, así le dice. Y fue consecuencia de eso justamente. Allí trabajaron los primeros agrimensores estableciendo, como pioneros de tal, lo que fueron las bases de la actual ciudad de La Plata. Lo mismo habrá pasado en Maipú y en cientos de ciudades donde habrán trabajado con el mismo carácter, inclusive antes, en la época de la apenas naciente Argentina, siempre fueron una avanzada de alguna manera de la modernización, de ir estableciendo los límites de la propiedad pública y privada a medida que se iba de alguna manera modernizando el territorio, ¿no es cierto? Lo que era antes un territorio casi desconocido, el relevamiento de todos esos hechos existentes lo iba haciendo el agrimensor, que anotaba muy trabajosamente en la campaña, midiendo a veces con una cinta, a veces con la simple rueda de un carro, las distancias, los ángulos con teodolitos, y iba anotando todo eso en su libreta de campaña, y después crearon así cientos de duplicados de mensura, que una vez ensamblados entre sí fueron reconstruyendo los primeros mapas del territorio. Entonces esa es la importancia de la agrimensura, que es interesante que lo conozcan, me parece a mí, los jóvenes, como para saber de qué se trata la carrera que podrían estar estudiando y desarrollando. Bueno, por último lo que puedo decir entonces de este buen hombre de Rafael Hernández, cuyo nombre lleva el Colegio Nacional de La Plata, que era nada más ni nada menos que el hermano de José Hernández, el autor de Martín Fierro, que es un dato curioso. Bueno, luego de un poco de historia no podemos dejar de preguntarle cómo fue su experiencia como agrimensor y su formación. Bueno, digamos, yo llego a la agrimensura en realidad como estudiante de ingeniería. En aquellos años siglo pasado, la carrera de agrimensura eran 3 años. Y tenían 2 en común con ingeniería. Muchos de nosotros, hasta por una necesidad laboral en aquel entonces, estudiábamos ingeniería. En realidad yo después fui ingeniero hidráulico y civil, que soy hoy, y agrimensor, porque completo la especialidad de agrimensura en un momento como una derivación, digamos, y empiezo a trabajar como agrimensor en el año 75. 75. En aquel entonces se medía con cinta y fichero las distancias, una cinta de 50 metros o de 20 metros, de 25 metros, y un fichero para ir marcando los tramos. Y con un teodolito se medían los ángulos, con eso se dibujaba después la figura y se calculaba la superficie con un programa. ¿Cómo habrá avanzado la cosa? Que así fue durante casi 150, 170 años de que nació la nación como tal, hasta la década, digamos, de los 80 aproximadamente, o ya avanzada la década del 70, diría los 80, en que aparece el primer distanciómetro, que es un aparato electrónico con tecnología en aquel entonces infrarroja. Después vinieron los láser, que permitían medir electrónicamente una distancia. Entonces pasó a pieza de segunda importancia, y luego de museo la famosa cinta, se medía con distanciómetro. Y el teodolito después se conjuga junto con la cinta en un aparato que se llamó estación total, que permitía medir en un solo aparato las distancias y los ángulos, todo electrónicamente. Y con tecnología digital se aparecieron las primeras llamadas estaciones totales, porque resumían esos 2 instrumentos en uno. Eso permitía con una colectora de datos, a su vez, bajar luego un programa de computación y calcular la superficie. Todo eso antes se hacía con aparatos óptico-mecánicos y con trabajo de gabinete. Bueno.
Después de eso vino ya la gran revolución, digamos, tecnológica, en ese sentido, que fue la aparición del geoposicionador satelital, es decir, y la imagen satelital. Digamos, fue una gran revolución tecnológica en realidad esta, y permite hoy trabajar vinculado a un satélite, recopilando datos de una estación terrestre, que por envío y recepción de datos permite que uno se ubique de manera indirecta a través de un satélite, permanentemente saca la coordenada del lugar donde está, y permite toda aquella mensura que antes se hacía con la estación total, hacerla con una tecnología alternativa, que es la de utilización de los satélites. No va en desmedro de lo otro, yo creo que ambas en realidad subsisten porque son válidas como tales, pero han permitido un avance tecnológico muy importante. Tan es así que nos saca un poco a nosotros del terreno para pasarnos a trabajar mucho en gabinete. Lo que quiero mencionar en esto desde mi experiencia personal, que vengo desde muchos años de cinta y fichero hasta llegar a la gran tecnología de hoy, que como en toda profesión, esto para los estudiantes o los recién recibidos, que tengan en cuenta, que nunca pierdan de vista el hecho de la capacitación permanente, del estudio, de la formación y de la experiencia en el terreno, estar siempre vinculado a la realidad del terreno, porque si no pasa como yo siempre lo comparo con la medicina, ¿no? Para tener una figura que sea útil. Es como tener, digamos, sofisticados estudios realizados en un paciente con gran tecnología, pero luego la interpretación de esos estudios para llegar a un diagnóstico preciso es materia de un médico que tenga capacitación, actualización y gran experiencia práctica. Bueno, en la profesión es lo mismo, que nunca pierdan de vista ese tema. Es un poco el consejo, si cabe, que me gustaría darle a la juventud. ¿Cuántos años hace que está trabajando en la zona con base en Maipú? Y hace unos años, yo me recibí en el año 75, lo que pasa que en realidad yo ya desde antes trabajaba porque estaba acá ya ocupado de esto mi padre en la zona, y entonces hacía lo mismo que yo, por lo tanto yo creo que desde los 12 o 13 años que ya salía con él a lo que se llamaba la campaña, y ya aprendí, fue lo que me gustó de esta profesión, toda la base, digamos, la base práctica, ¿no es cierto? Después lo que hice fue completar la base teórica, hasta que me recibí y demás, pero venía trabajando hacía muchos años. Y yo llevo, digamos, la profesión apenas unos 35 años, que no es poco, ya lo sé, pero en realidad, muchas gracias por mencionar lo de mi padre, porque me permite, de alguna manera, en este día, rendirle un homenaje, creo que en nombre de mucha gente que lo conoció. Mi padre desde el año 48 se estableció acá en Maipú. Él tenía y cumplía con todos estos requisitos que yo mencionaba, de una sólida formación, de capacidad profesional y una gran honestidad intelectual. Él desarrolla esa tarea hasta casi 50 años, digamos, durante casi 50 años. En el 2001 falleció, pero me enorgullece hoy, digamos, no solo por el carácter de hijo que tengo de él, sino en cuanto a la agrimensura, por haber sido su discípulo, ¿no? Es un hombre que realizó una tarea inmensa en toda la región, en toda la zona, donde la cuestión de la agrimensura la plasmó en cientos de trabajos, vinculados inclusive a cuestiones agronómicas. Era un hombre que era productor además agropecuario y conocía mucho de eso. Entonces, desde la agrimensura él le permitió conocer a la gente en el terreno cada vez que iba a medir, y su problemática y la realidad del terreno, que fue muy útil en la época de la gran inundación de los años 80, que fue un hombre que de alguna manera estuvo al frente de los reclamos de los productores en aquellos años de las obras que no se habían hecho, que él conocía muy bien porque las conoció desde la profesión de ingeniero y de agrimensor especialmente.